Lo que descubrirás en esta historia no es solo una traición familiar, es un secreto tan oscuro que puede cambiar la forma en que ves el amor de madre para siempre. Quédate hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega nuestra voz. Regresé a casa sin avisar después de cumplir mi última misión y descubrí que mi hijo agonizaba solo en la sala de cuidados intensivos. Mientras tanto, mi nuera estaba de fiesta con sus amigos en un yate en el río Guadalquivir, así que congelé todas las cuentas de inmediato. Una hora después, ella se volvió loca al enterarse. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Pisé el aeropuerto de San Pablo en Sevilla, justo cuando el sol empezaba a asomarse con una luz dorada que atravesaba los ventanales de la terminal. La vieja maleta militar gastada en las esquinas descansaba a mis pies como una compañera de viaje fiel durante más de 40 años. En mi muñeca el reloj de bolsillo de mi padre vibraba suavemente cada vez que me movía, como recordándome la promesa que me hice en mi juventud, siempre volver a casa. Esa promesa pesaba más que nunca ahora. A mis 61 años, recién retirada tras mi última misión, yo, María Eugenia Álvarez, había entregado mi vida entera a los infantes de Marina de España, desde operaciones de rescate en Marsella hasta jornadas interminables evacuando gente durante aquel terremoto devastador en Lisboa. Pero hoy solo quería ser madre ansiosa por abrazar a Alonso, mi hijo, después de tantos años. Arrastré la maleta fuera de la zona de equipaje con la misma rapidez y precisión de siempre. Afuera el sol de la mañana ya comenzaba a arder. Alcé la mano para parar un taxi. Subí y le dije al conductor: «A la calle Betis, número 420, por favor». Traté de mantener la voz serena, pero por dentro la emoción me golpeaba como las olas del Guadalquivir. Imaginaba a Alonso abriendo la puerta con una sonrisa radiante, sentándonos a la mesa y hablando de todo lo que me había perdido. En solo media hora estaría con mi hijo. En el camino la radio sonaba con noticias de la Marina Reportes que antes escuchaba a diario. Ahora ya no significaban nada para mí. Ayer había concluido mi última misión, asesora estratégica para la OTAN en una operación antiterrorista en el norte de África. 40 años de carrera, desde frenar el contrabando de armas en el estrecho hasta noches en vela en la selva colombiana, quedaban atrás como recuerdos lejanos. Miré en silencio por la ventana. El río azul se extendía infinito, las aguas brillaban como queriendo arrastrarme de nuevo a esos días, pero mi mente solo estaba con Alonso y la pequeña casa donde había depositado tantas ilusiones. El taxi tomó la carretera que bordea Triana, donde las palmeras y balcones seguían igual que el día que me fui. Pero al detenerse frente a la casa de Alonso, sentí un vuelco en el pecho. La casa estaba oscura, las cortinas cerradas, ni una luz encendida. Subí el equipaje hasta el porche, una inquietud punzante creciendo en mi interior. Toqué el timbre. El sonido resonó en el silencio sin respuesta. Golpeé la puerta más fuerte y otra vez nada. Un silencio extraño, como si la casa hubiera sido abandonada. Bajé al jardín y miré alrededor. El buzón estaba lleno de cartas volantes, arrugados, se amontonaban en el camino como si nadie hubiera limpiado en mucho tiempo. Mi corazón se aceleró. Un presentimiento oscuro me oprimía el pecho. Había enviado dinero puntualmente a Alonso y a Beatriz Serrano, mi nuera, para mantener a la familia. Creía que todo iba bien, que mi hijo estaba viviendo sin problemas. Pero ahora, frente a esa casa fría, me preguntaba qué estaba pasando. Justo en ese momento vi a doña Pilar Esteves, la vecina de Alonso,
regando flores al otro lado de la calle. Ella había vivido aquí desde que yo era joven, siempre amable, y contando historias sobre los niños del barrio. Grité: «Doña Pilar». Ella levantó la cabeza con los ojos bien abiertos de sorpresa. «María Eugenia». «Dios mío, volviste, pero no te has enterado de nada». Me apresuré a cruzar con las piernas casi temblando al oír su voz. ¿Dónde está Alonso?», pregunté, intentando que la voz no se me quebrara. Doña Pilar dejó la regadera en el suelo con la mirada llena de compasión. «Alonso lleva 2 semanas en el Hospital Virgen del Rocío. La ambulancia vino a medianoche. Vi claramente el logo en el vehículo». Se detuvo y continuó en un tono más bajo. «¿Y Beatriz?». Mi hijo me dijo que vio una publicación suya en las redes. Está de fiesta en un yate en el Guadalquivir. Me quedé paralizada, como si el mundo entero se hubiera derrumbado bajo mis pies. Alonso en el hospital 2 semanas y Beatriz, mi nuera, a quien confié el cuidado de mi hijo, de fiesta en un yate. Sentí que la sangre dejaba de correrme por las venas, el corazón latiendo con punzadas dolorosas. «¿Sabe dónde queda el Hospital Virgen del Rocío?», pregunté con voz ronca. Doña Pilar asintió y me indicó el camino. Sin pensarlo más, salí a la calle y levanté la mano para detener otro taxi rumbo al hospital. «Lo más rápido que pueda», le dije al conductor casi en tono de orden. Decenas de preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué le había pasado a mi hijo para que necesitaran llevarlo de urgencia? Y mi nuera, ¿cómo podía estar celebrando una fiesta de lujo mientras mi hijo yacía enfermo en un hospital? Sentada en el taxi, sentía el corazón arderme en el pecho. Apreté con fuerza el reloj de bolsillo tanto que los nudillos se me pusieron blancos. Alonso, mi hijo, el niño que corría detrás de mí en la playa de la Victoria, que me abrazaba cada vez que volvía de mis largos viajes de trabajo, ahora estaba en un hospital. Y yo, la madre que había dedicado su vida a proteger al país, ni siquiera sabía que mi hijo me necesitaba. Me culpaba por los meses y años enviando solo dinero, creyendo que eso bastaba para que él tuviera una buena vida. Pero ahora solo quería llegar junto a Alonso, verlo, saber que estaba vivo, que estaba bien. El taxi se detuvo frente a la entrada del Hospital Virgen del Rocío y el sol del mediodía me deslumbró. Pagué al conductor, arrastré mi maleta por la entrada y traté de controlar mi respiración para no ceder al pánico que amenazaba con desbordarme. El vestíbulo estaba abarrotado con voces, pasos y el altavoz llamando a pacientes como una música caótica. Fui directo al mostrador de recepción donde una joven enfermera revisaba expedientes. «Busco a Alonso Álvarez», dije con la voz seca, como si cada palabra me costara un esfuerzo enorme. La enfermera levantó la vista, me miró un instante y hojeó rápidamente unos papeles. «Está en cuidados intensivos. 5º piso, habitación 512», respondió con un tono mecánico, como si fuera un aviso más de la rutina. No tuve tiempo de agradecerle y me lancé hacia el ascensor. El pitido prolongado de la máquina cortó el aire como un cuchillo invisible. Mis manos apretadas contra la piel helada de mi hijo no pudieron evitar lo inevitable. Alonso Álvarez había pronunciado apenas un susurro: «Mamá, te amo», antes de que la línea verde del monitor se volviera recta, cruel, definitiva. Sentí que el suelo del Hospital Virgen del Rocío se abría bajo mis pies. El mundo al que había regresado tras 40 años de servicio me daba la bienvenida con la pérdida más atroz. En mis campañas militares había visto la muerte de compañeros, de inocentes, de enemigos, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para ver a mi propio hijo desaparecer frente a mis ojos. Era como si todas las batallas que había ganado se convirtieran en derrotas en ese único instante.
Las enfermeras corrieron, el doctor Julián gritó órdenes, pero para mí todo sonaba lejano, distorsionado como si escuchara bajo el agua. Me sacaron al pasillo mientras intentaban reanimarlo, y yo me quedé de pie con la espalda contra la pared blanca fría, sintiendo que me faltaba el aire. Apreté el reloj de bolsillo de mi padre, aquel que siempre me había recordado la promesa de volver a casa. ¿De qué servía ahora volver si lo hacía demasiado tarde? Minutos después el doctor salió, se quitó los guantes y su mirada bastó para destrozarme. Lo siento mucho, señora Álvarez. Hicimos todo lo posible. No lloré al principio. Fue un silencio helado como si mi cuerpo entero hubiera decidido congelarse para no romperse en 1000 pedazos. Pero cuando me entregaron una pequeña bolsa transparente con las pertenencias de Alonso, mis lágrimas finalmente cayeron. Dentro estaban su cartera gastada, su teléfono con la pantalla arañada y un anillo de plata antiguo ennegrecido por el tiempo. Ese anillo no era de mi hijo, jamás lo había visto. Estaba envuelto en un pequeño papel con apenas unas palabras escritas en su letra temblorosa. Mamá, cuida esto. Es importante. Mi corazón dio un vuelco. Entre el dolor insoportable, aquella pieza misteriosa se convirtió en un hilo al que aferrarme. ¿Qué era lo que Alonso había querido proteger? No tuve fuerzas para preguntarle al doctor ni a la enfermera. Simplemente guardé el anillo junto al reloj de mi padre, como si en ese gesto pudiera mantener a mi hijo cerca. El dolor se transformó en una ola que me arrolló. Caminé hasta la capilla pequeña del hospital buscando un lugar donde sentarme. Allí, bajo la luz tenue de las velas, recordé a Alonso de niño corriendo por la orilla del Guadalquivir, con un papalote rojo en las manos, gritándome que lo siguiera. Sus risas llenaban el aire entonces. Ahora, en cambio, el eco de sus últimas palabras me rompía el alma. Me culpé. Me culpé por cada ausencia, por cada misión que me llevó lejos de Sevilla, creyendo que enviar dinero bastaba para asegurar su felicidad. Me engañé pensando que Beatriz, su esposa, lo cuidaría. Pero, en lugar de eso, él pasó sus últimos días solo y yo llegué demasiado tarde. La rabia comenzó a mezclarse con la tristeza. Recordé a doña Pilar, la vecina, diciendo que Beatriz estaba de fiesta en un yate, mientras Alonso se debatía entre la vida y la muerte. Aquello era más que una traición, era un abandono cruel, una indiferencia imperdonable. Miré el anillo otra vez. La luz de la vela se reflejaba en su superficie gastada y sentí que escondía un secreto, una explicación, quizá un último mensaje de mi hijo. Ese detalle nuevo, un objeto que no encajaba con nada en la vida cotidiana de Alonso, encendió en mí no solo dolor, sino también una chispa de búsqueda. Porque a pesar de la desesperación, una madre nunca deja de preguntar ¿qué me quiso decir mi hijo? Salí de la capilla con los ojos hinchados y la respiración entrecortada. Afuera la ciudad seguía viva, indiferente a mi tragedia. El bullicio de Sevilla con sus tranvías turistas y campanas lejanas me parecía una burla cruel. Para el mundo era un día cualquiera, para mí era el fin del mundo. Sin embargo, mientras apretaba en el puño el reloj de mi padre y el anillo misterioso, sentí que debía reunir fuerzas. No podía derrumbarme todavía, no cuando Alonso me había dejado algo por descubrir. Esa noche no dormí. En la pequeña habitación de huéspedes del hospital coloqué el anillo sobre la mesa junto a la foto de Alonso que llevaba en mi cartera. Miré las dos cosas durante horas intentando encontrar un sentido. El dolor era insoportable, la desesperación absoluta, pero en algún rincón de mi alma sabía que ese objeto abriría un camino inesperado. El amanecer llegó con un frío extraño y con él la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una madre que lloraba la pérdida de su hijo,
Era también la guardiana de un secreto que él había querido dejarme. Y entonces me pregunté con la voz rota pero decidida, ¿fue Beatriz la única que le dio la espalda a Alonso? ¿O había algo más que él descubrió antes de morir? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías primero? 0. Guardar silencio y llorar la pérdida. 1. Investigar el anillo y descubrir la verdad. La noche después de la muerte de Alonso fue la más larga de mi vida. No había lágrimas suficientes para vaciar el dolor. Me quedé sentada frente al anillo dándole vueltas entre los dedos, como si en su metal opaco pudiera encontrar respuestas. Pero lo que realmente me mantuvo despierta fue la rabia. Esa rabia que crece en silencio como un fuego que empieza con una chispa y pronto amenaza con arrasar todo a su paso. Yo, que había servido en la Marina durante 40 años, estaba acostumbrada a la disciplina, a contener la emoción. Pero esta vez era distinto. La traición de Beatriz Serrano me quemaba por dentro. Mi hijo luchaba contra el cáncer en soledad y ella, en lugar de cuidarlo, gastaba el dinero en fiestas, joyas y un yate en el Guadalquivir. ¿Cómo era posible tanta indiferencia? Al amanecer decidí entrar en la casa de Alonso. Tenía las llaves desde hacía años y aunque el corazón me pesaba, sabía que debía hacerlo. La puerta chirrió con un sonido áspero y el olor a encierro me golpeó al instante. Las persianas estaban bajas, la cocina cubierta de polvo y la mesa aún tenía un sobre con facturas impagas. Era el retrato del abandono. Recorrí las habitaciones hasta llegar al despacho de Alonso. Allí, entre papeles desordenados, encontré algo que me hizo contener la respiración, una pequeña carta doblada, escondida bajo un montón de recibos. La abrí con manos temblorosas. La letra era de Alonso, apresurada y temblorosa. Decía: «Mamá, si lees esto es porque quizás ya no esté. He descubierto movimientos en la cuenta conjunta. Beatriz retira dinero que no corresponde. Creo que está en contacto con alguien más. Ten cuidado». El fuego de la rabia se convirtió en un volcán. No era solo negligencia, era cálculo, manipulación, traición con premeditación. Apreté la carta contra el pecho y juré en silencio que no descansaría hasta destapar cada una de sus mentiras. En ese momento recordé algo que me hizo sonreír con amargura. Durante mis años de retiro anticipado, solía leer historias do Reddit, relatos de personas que sufrían traiciones familiares y que con valentía buscaban justicia. Siempre pensé que eran historias exageradas escritas para entretener. Ahora la mía parecía aún más cruel y dolorosa que cualquiera de esas historias do Reddit que leía en las noches de soledad. En el escritorio también encontré extractos bancarios, transferencias a nombre de una joyería en Madrid, pagos a una empresa de eventos y reservas en hoteles de lujo en Marbella. ¿Cómo podía permitirse tanto mientras Alonso apenas recibía tratamiento? Mi hijo había trabajado como ingeniero informático. No era rico, pero vivía con dignidad. Yo enviaba dinero cada mes confiando en que estaba bien cuidado. Ahora entendía que gran parte de ese dinero había acabado en manos sucias. Guardé cada documento con cuidado como pruebas en una operación militar. Mis años de servicio me habían enseñado algo. Cuando te enfrentas a un enemigo, no actúas con rabia ciega, sino con estrategia. La ira seguía latiendo en mí, pero la convertí en energía. Decidí llamar a un viejo amigo, el general Fernando Ruiz de Lara. Él conocía de sobra los mecanismos legales para congelar cuentas y proteger patrimonios en riesgo. Cuando escuchó mi voz al otro lado de la línea, no me interrumpió. Sabía que mi tono no admitía excusas. Fernando, le dije con la voz quebrada pero firme: «Alonso ha muerto, y creo que su esposa lo abandonó y le robó.
necesito tu ayuda. Hubo un silencio breve, seguido de un tono grave. Cuenta conmigo, María Eugenia. No dejaré que esa mujer se salga con la suya. Mientras tanto, otra llamada me heló la sangre. Un vecino me envió un mensaje. Beatriz había publicado en redes una foto sonriendo con una copa de champán en el yate apenas unas horas después de que Alonso muriera. La rabia se convirtió en asco, una confirmación brutal de lo que ya sabía. Esa imagen se grabó en mis retinas como una burla contra mi dolor, y sin embargo, en medio de ese infierno, recordé nuevamente aquellas historias de Reddit donde la justicia, tarde o temprano, terminaba alcanzando a los culpables. Esa noche, en lugar de llorar, me senté en la mesa del comedor con la carta, el anillo y los extractos bancarios. Cada papel era una pieza de un rompecabezas que, una vez armado, dejaría al descubierto la podredumbre de Beatriz. No permitiría que el recuerdo de mi hijo se manchara por su codicia. El dolor por la pérdida seguía ahí desgarrándome, pero ya no era el único sentimiento. Ahora, sobre todo, me dominaba una furia fría calculadora. La traición no podía quedar impune. Respiré hondo, guardé todas las pruebas en una carpeta y me levanté con la determinación de una mujer que ha perdido lo más sagrado y que precisamente por eso no tiene nada que temer. Si esta historia te estremece tanto como a mí al vivirla, te invito a darle like para que más personas conozcan hasta dónde puede llegar una traición familiar. Esa madrugada, mientras el silencio de la casa se mezclaba con el murmullo lejano del río Guadalquivir, me quedé sentada con la carta de Alonso y los papeles esparcidos sobre la mesa. La rabia ya no era un incendio descontrolado, se había transformado en una determinación fría, como la de mis años en la Marina, cuando cada misión exigía paciencia y precisión quirúrgica. Sabía que no podía dejarme llevar por impulsos. El dolor por mi hijo era insoportable, sí, pero no podía permitir que Beatriz Serrano escapara impune. La justicia debía alcanzarla, y para eso yo debía mover cada ficha con cuidado. Recordé entonces el anillo que había encontrado junto al cuerpo de Alonso. Hasta ese momento lo había mirado solo como un recuerdo, un símbolo de todo lo perdido. Pero al girarlo entre mis dedos, noté algo extraño, una pequeña ranura en el interior casi invisible. Usé la punta de un bolígrafo para presionar y con un clic metálico se abrió un compartimento diminuto. Dentro había una llave. Me quedé inmóvil, una llave escondida en el anillo. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de certeza. Alonso había dejado un mensaje, una última pista. Busqué por toda la casa hasta encontrar detrás de un armario en el despacho una caja fuerte, pequeña, empotrada en la pared. Inserté la llave con manos temblorosas y la giré. El metal chirrió y la puerta se abrió revelando carpetas selladas, un pendrive y varios documentos notariales. Al revisarlos descubrí algo devastador. Beatriz no solo gastaba dinero de Alonso, también había falsificado su firma en solicitudes de crédito y había transferido parte de las propiedades familiares a nombre de un tercero. Cada hoja era una daga más en mi corazón, pero también una prueba irrefutable. Guardé todo en una carpeta de cuero, respirando hondo para mantener la calma. La tentación de llamar a Beatriz y gritarle en ese mismo instante era enorme, pero sabía que ese era el error que ella esperaba, que me dejara llevar por la rabia. No, esta vez sería diferente. Me senté, prendí una vela frente a la foto de Alonso y le hablé en voz baja. «Hijo, no voy a fallarte. Si alguna vez leí historias de venganza en los periódicos o en esos relatos que circulan en Internet, ahora sé que la mía será distinta. No será ciega ni torpe. Será precisa.
Al día siguiente llevé las carpetas al general Fernando Ruiz de Lara. Me recibió en su despacho, un lugar austero, con olor a madera y libros viejos. Cuando vio los documentos, sus cejas se fruncieron con gravedad. Esto es serio, María Eugenia. Aquí hay pruebas de fraude, falsificación y abandono. Con esto podemos iniciar un proceso judicial inmediato. Yo asentí, pero pedí calma. Fernando, no quiero precipitarme. Quiero construir un caso sólido, tan sólido, que Beatriz no tenga dónde escapar. Él sonrió con respeto, como reconociendo a la estratega que aún habitaba en mí. Pasé las siguientes semanas reuniendo cada detalle, recibos, estados de cuenta, mensajes de teléfono recuperados. Luis, un viejo compañero del cuerpo de telecomunicaciones, me ayudó a extraer conversaciones borradas. En ellas, Beatriz se jactaba de que, mientras Alonso agoniza, yo disfruto la vida que merezco. Cada palabra era veneno, pero también munición. Mientras organizaba todo, me sorprendí recordando esas largas noches en que leía historias de venganza de otras personas. Entonces me parecían ficción lejana. Ahora eran mi manual de resistencia. Entendí que cada paso debía ser calculado. No bastaba con sentir dolor, había que convertirlo en justicia. Una tarde volví a la casa vacía de Alonso. El sol entraba oblicuo por la ventana y encendía motas de polvo en el aire. Dejé la maleta en el suelo y recorrí cada rincón con calma. No buscaba ya consuelo, sino señales, pruebas, cualquier huella que demostrara la verdad. En la habitación principal encontré facturas de hoteles en Marbella, justo en las fechas en que Alonso estaba internado. Esa fue la confirmación que me faltaba. Beatriz no solo lo había abandonado, lo había reemplazado por una vida de lujo mientras él se apagaba solo. Cerré los ojos, respiré hondo y apreté el anillo en mi mano. No dejaría que su memoria quedara pisoteada. Tenía una misión y aunque ya no llevaba uniforme, cada fibra de mi cuerpo seguía siendo de soldado. El dolor se transforma en determinación calculada. La madre encuentra la llave secreta en el anillo de Alonso, abre la caja fuerte y descubre pruebas de fraude y falsificación. Decide preparar una estrategia impecable para destruir a Beatriz legalmente y moralmente sin perder el control. ¿Te parece que esta voz narrativa transmite bien la tensión de la historia? Si no es atractiva, pulsa 0. Si te resulta muy atractiva, pulsa 1. Los días siguientes fueron como caminar sobre un filo de acero. Había reunido pruebas, había guardado cada documento y cada mensaje recuperado, pero sabía que llegaría el momento inevitable: mirar a Beatriz Serrano a los ojos y confrontarla. Esa sola idea hacía que la sangre me hirviera, pero también me daba una energía que no sentía desde mis años de servicio en la Marina. La determinación se convirtió en un impulso incontenible cuando recibí una llamada inesperada. Era doña Rosario, la vecina de la calle lateral, una mujer mayor que conocía a Alonso desde niño. Su voz sonaba nerviosa. «Señora María Eugenia, necesito hablar con usted. Hay algo que vi y que no me deja dormir». Nos encontramos esa misma tarde en la plaza del barrio, bajo la sombra de un naranjo. Doña Rosario, con un pañuelo de flores en la cabeza, me tomó la mano con fuerza. Vi a Beatriz entrando y saliendo de la casa con bolsas de tiendas de lujo mientras su hijo estaba en el hospital. La escuché reír, incluso hablar con alguien por teléfono sobre dinero fácil. Yo no quería meterme, pero no puedo callar más. Esas palabras fueron como gasolina sobre un fuego encendido. La rabia contenida durante semanas explotó en mi interior. Tenía frente a mí no solo papeles y pruebas bancarias, sino un testimonio humano, la confirmación de que Beatriz no había mostrado ni una gota de compasión por Alonso. Esa misma noche decidí actuar.
Vestí de negro como cuando me infiltraba en operaciones especiales y fui a la casa de Beatriz. El portón estaba abierto. La música retumbaba desde dentro, con risas y copas chocando. No era un duelo planeado. En un tribunal era un cara a cara inevitable. Empujé la puerta y entré. Beatriz estaba en la sala rodeada de un par de amigos con un vestido ajustado y una copa de vino en la mano. Al verme se quedó helada unos segundos, pero pronto esbozó una sonrisa irónica. Vaya la suegra militar. ¿Qué hace aquí? ¿Acaso viene a darme órdenes también en mi propia casa? La rabia me recorrió de pies a cabeza, pero contuve el grito que quemaba mi garganta. Había aprendido que los enemigos se derrotan no solo con fuerza, sino con la calma de quien sabe que tiene la verdad en las manos. No vengo a dar órdenes, Beatriz, vengo a exigir respuestas. Mis palabras hicieron que los amigos se miraran incómodos y se excusaran para salir de la sala. Solo quedamos nosotras dos. Saqué de mi bolso la carpeta con los documentos, las facturas y los extractos bancarios. Los arrojé sobre la mesa. Aquí están las pruebas de cada peso que robaste, de cada mentira que dijiste, de cada noche de lujo que pagaste mientras mi hijo agonizaba solo en un hospital. Beatriz miró los papeles y su sonrisa se borró lentamente. Tomó aire, pero aún intentó mantener la compostura. Eso no prueba nada. Alonso me dio ese dinero. Era mío también. ¿O acaso olvida que era su esposa? Apreté los puños, mi voz resonó grave y firme. No, Beatriz, eso no era tuyo. Era el sacrificio de Alonso, era el dinero que yo enviaba creyendo que lo cuidabas. Y no lo hiciste, lo abandonaste. Un silencio tenso llenó la sala. Beatriz se levantó de golpe, el rostro enrojecido. Usted no sabe nada, Alonso ya estaba perdido y yo no iba a desperdiciar mi vida cuidando a un enfermo. Tenía derecho a vivir. Esas palabras fueron un golpe directo en mi corazón, pero también un arma para mí. Ya no se trataba de sospechas. Beatriz lo había confesado. Me acerqué un paso más mirándola directo a los ojos con la calma que aprendí en los peores campos de batalla. Escúchame bien, Beatriz. Puede que hayas pensado que el uniforme ya no me queda, que soy solo una madre rota, pero te equivocas. Soy madre, sí, y eso me hace más fuerte que cualquier rango militar. No descansaré hasta verte responder por cada peso robado, por cada mentira, por cada segundo de abandono hacia mi hijo. Ella retrocedió un paso, quizá por primera vez, sintiendo que ya no tenía el control. Saqué de mi bolso la grabadora que había encendido al entrar. Cada palabra suya, cada excusa y sobre todo esa confesión brutal de no haber querido cuidar a un enfermo ya estaba registrada. Una prueba más, quizás la más poderosa. No dije nada más. Tomé los papeles, guardé la grabadora y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir me giré un segundo. Esta guerra ya no se libra en fiestas ni en yates, se libra en tribunales. Prepárate. La dejé allí con su copa en la mano temblorosa, rodeada de un silencio que ni la música podía llenar. Salí a la calle respirando profundamente. La rabia había encontrado su cauce en la confrontación y aunque mi corazón estaba desgarrado, sentía que había dado un paso decisivo. El dolor se convierte en una confrontación directa y explosiva. La madre enfrenta cara a cara a Beatriz, obtiene una confesión grabada y confirma que no se trata solo de sospechas. La traición es real, consciente y despiadada. El eco de las últimas palabras de Beatriz todavía resonaba en mi mente cuando regresé a la casa vacía de Alonso. La grabadora descansaba en mi bolso como un tesoro frágil pero poderoso. Aquella confesión era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Me senté en la mesa, desplegué los documentos, las facturas, la carta escondida y el testimonio de doña Rosario.
Cada prueba era un ladrillo en la muralla que iba levantando contra la mentira. La emoción que me dominaba no era ya solo rabia, sino una tensión calculada. Sabía que los próximos pasos no serían fáciles, todo se trasladaría al terreno judicial, un campo de batalla distinto, lleno de formalidades, de estrategias legales, de silencios peligrosos. Pero estaba lista. Había pasado por guerras y misiones imposibles. Ahora esta sería mi misión final, la más importante: limpiar el nombre de Alonso. 2 días después se celebró el funeral militar de mi hijo. El uniforme azul oscuro, el himno fúnebre, las salvas de honor. Todo era solemne, pero mi corazón no encontraba consuelo. Entre los asistentes, un hombre de unos 50 años se acercó al final de la ceremonia. Tenía el porte recto y los ojos firmes. Se presentó como Ignacio Herrera, abogado de profesión y antiguo compañero universitario de Alonso. Señora María Eugenia, me dijo con voz grave: lamento profundamente lo ocurrido. Conocí bien a su hijo. Era íntegro trabajador. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que está pasando. Si usted me lo permite, quiero ayudarla. En su mirada no vi interés ni beneficio, sino la lealtad de quien había querido a mi hijo como a un hermano. Le entregué algunas pruebas y le conté lo ocurrido en mi confrontación con Beatriz. Ignacio escuchó con atención, luego asintió con seriedad. Tiene un caso muy sólido, pero debemos prepararnos. Beatriz intentará presentarse como víctima, usará abogados agresivos, querrá ganar tiempo. Necesitamos actuar con precisión. Aquella misma tarde, Ignacio me acompañó a la oficina de Fernando Ruiz de Lara. Los tres, sentados alrededor de una mesa de madera, comenzamos a diseñar la estrategia. No era un simple proceso de herencia, era una batalla legal contra alguien capaz de falsificar, robar y abandonar a un hombre moribundo. Ignacio explicó los pasos con calma. Lo primero es solicitar al tribunal una orden de congelamiento de bienes. La confesión grabada será crucial, pero debemos presentarla junto con pruebas financieras para que no quede duda. Segundo, pediremos la custodia temporal de todos los bienes de Alonso, incluidos los que Beatriz transfirió ilegalmente. Y tercero, debemos preparar testigos, la vecina doña Rosario y, si es posible, personal del hospital que confirme el abandono. Su tono profesional me dio confianza, pero la tensión en mi pecho seguía creciendo. Sabía que el enemigo ahora no estaba en fiestas ni en yates, sino en los pasillos del juzgado con abogados listos para torcer la verdad. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Revisamos cada documento, clasificamos los gastos por fechas, comparamos las transferencias con los apuntes de la libreta de Alonso. Encontramos un detalle que nos dio ventaja. Varias facturas estaban firmadas con una rúbrica falsa, claramente diferente a la de mi hijo. Eso abría un nuevo frente: falsificación documental, un delito grave. Mientras tanto, Beatriz no se quedó quieta. A través de conocidos supe que había contratado a un bufete costoso en Sevilla y que intentaba presentarse como una viuda desamparada. Incluso publicó mensajes en redes sociales hablando de su dolor y mostrando fotos antiguas con Alonso como si hubiera sido la esposa ejemplar. Cada palabra era veneno, pero también combustible para mi determinación. Llegó el día de la primera audiencia preliminar. Entré al tribunal con el uniforme de gala, no como una muestra de orgullo, sino como un escudo de memoria para Alonso. A mi lado, Ignacio llevaba la carpeta de pruebas con el orden meticuloso de un estratega. Beatriz estaba allí con un vestido oscuro y rostro fingidamente abatido. A su lado, su abogado hablaba con fluidez, pero sin la verdad en las manos. El juez abrió la sesión con tono solemne. Ignacio se levantó y expuso con calma pero con firmeza: Señoría, presentamos pruebas de fraude financiero
abandono de deberes familiares y falsificación de documentos por parte de la señora Beatriz Serrano. Incluimos estados de cuenta, facturas, testimonios y una grabación donde la demandada admite haber dejado a su esposo a su suerte, negándose a cuidarlo. Al escuchar sus palabras, mi corazón latía como un tambor. El abogado de Beatriz respondió de inmediato acusando a Ignacio de manipular pruebas y asegurando que todo gasto fue consensuado entre cónyuges. Era el juego esperado negar, victimizarse, sembrar dudas. Entonces Ignacio pidió reproducir la grabación. La sala quedó en silencio. La voz de Beatriz retumbó en los altavoces. Alonso ya estaba perdido. No iba a desperdiciar mi vida cuidando a un enfermo. Tenía derecho a vivir. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. El juez frunció el ceño. Varios asistentes murmuraron. Yo, sentada en el banco, apreté el anillo de Alonso y contuve las lágrimas. No necesitaba hablar, aquella voz era la verdad desnuda. El juez no dio un veredicto inmediato, pero ordenó mantener los bienes congelados hasta la siguiente audiencia. Fue una pequeña victoria, un respiro en medio de la tormenta. Beatriz salió de la sala con el rostro desencajado, y por primera vez percibí en sus ojos una sombra de miedo. Aquella noche regresé a casa con Ignacio y Fernando. En la mesa volvimos a repasar lo ocurrido. Ignacio sonrió con cansancio. Hemos ganado terreno, pero la batalla apenas comienza. Ahora intentará recurrir, traer testigos falsos, inventar historias. Debemos estar listos. Yo asentí mirando la carpeta con pruebas como si fueran armas en un campo de batalla. La tensión no disminuía, pero había algo nuevo en mí, una fe tranquila. Sabía que la justicia avanzaba lenta pero firme. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el juez anunció la última audiencia. Las semanas anteriores habían sido una cadena interminable de documentos, testimonios y discusiones legales. Beatriz intentó cada artimaña posible, testigos falsos, lágrimas fingidas, cartas manipuladas. Pero la verdad siempre regresa como el río Guadalquivir que tarde o temprano desborda sus orillas. Yo me sentaba en primera fila con el anillo de Alonso entre mis dedos, mientras Ignacio Herrera, aquel amigo leal de mi hijo, exponía con calma las últimas pruebas. La grabación de la confesión, el testimonio de doña Rosario, las facturas firmadas con rúbricas falsas. Cada pieza encajaba como en una maquinaria precisa. El abogado de Beatriz levantó la voz acusándonos de inventar, de exagerar, de tener sed de venganza. Pero cuando el juez llamó al estrado al doctor que había tratado a Alonso, la sala se estremeció. El señor Alonso Pérez llegó en estado grave. Durante 2 semanas nadie vino a verlo. Si hubiera recibido atención adecuada en casa, habría vivido al menos 1 o 2 años más. Ese silencio que siguió fue un peso insoportable para Beatriz. Ya no podía esconderse tras vestidos caros ni frases ensayadas. La verdad la había alcanzado. El juez habló con voz firme, sin titubeos. Este tribunal declara que la señora Beatriz Serrano actuó con negligencia grave, abuso financiero y falsificación documental. A partir de hoy, los bienes del señor Alonso Pérez quedan bajo la administración exclusiva de su madre, doña María Eugenia. Además, se abre causa penal por fraude y abandono. El golpe del mazo resonó como un trueno en mi pecho. No era un triunfo porque nada devolvería a mi hijo, pero era justicia. Una justicia limpia, obtenida no con gritos ni impulsos, sino con paciencia y estrategia. Beatriz gritó, se levantó de su asiento y lanzó amenazas, pero los agentes judiciales la escoltaron fuera. Yo la miré por última vez, sin odio, solo con la certeza de que cada uno recoge lo que siembra. Y ella había sembrado egoísmo, lujo y desprecio.
Al salir del tribunal, el aire de Sevilla me golpeó el rostro como una brisa nueva. Sentí que una parte de la carga se desprendía de mis hombros. Ignacio puso una mano en mi brazo y dijo: «Su hijo estaría orgulloso. Usted no solo defendió su memoria, también convirtió su dolor en una bandera de dignidad». Esa noche en la casa de Alonso encendí una vela frente a su fotografía. Le hablé en silencio: «Hijo, cumplí mi promesa. La verdad salió a la luz. Pero esto no termina aquí. Tu nombre no quedará atado a la traición, sino a la esperanza». Con el dinero recuperado, decidí dar forma definitiva a lo que ya había empezado el Fondo Alonso, una asociación dedicada a ayudar a enfermos de cáncer abandonados o sin recursos. Quería que la vida de mi hijo se extendiera en cada tratamiento, en cada sonrisa recuperada, en cada niño que tuviera la oportunidad que él no tuvo. Las primeras semanas fueron duras, llenas de trámites y papeles, pero también llenas de encuentros que me devolvieron la fe. Conocí a madres que lloraban como yo a hijos, que luchaban en silencio a ancianos que habían sido olvidados en salas de hospital. Cada rostro era un recordatorio de que el dolor puede transformarse en servicio. Recuerdo especialmente a Diego, aquel niño con leucemia que conocí en el hospital de Sonora. Me pidió que fuera su abuela y desde entonces vive conmigo. Él llenó el silencio de la casa con risas, dibujos y preguntas. Con cada abrazo suyo, sentía que Miguel me hablaba de nuevo, como si el amor que la muerte me arrebató regresara en una nueva forma. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que la vida no se trata solo de lo que perdemos, sino de lo que hacemos con ese vacío. Podría haberme dejado hundir en la rabia, pero elegí luchar. Y en esa lucha descubrí que el verdadero legado de Alonso no son bienes materiales, sino la fuerza de transformar la injusticia en un faro de ayuda para otros. Queridos amigos que escuchan esta historia, les hablo ahora no como una madre rota, sino como una mujer que aprendió a levantarse. En la vida todos enfrentamos pérdidas, traiciones, silencios que parecen insoportables, pero siempre tenemos una elección: quedarnos en la herida o caminar hacia la justicia y la esperanza. Yo elegí lo segundo, y hoy puedo decirles que aunque las cicatrices nunca desaparecen, sí pueden convertirse en marcas de luz que guían a otros. Mensaje final. La lección de esta historia es clara: nunca es tarde para defender la verdad y transformar el dolor en algo que valga la pena. La justicia no siempre devuelve lo que amamos, pero nos permite honrar la memoria de quienes partieron y sembrar esperanza en quienes siguen. Gracias por escuchar hasta aquí. Tu compañía en este relato es un regalo. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir desde donde nos acompañas. Así podremos seguir contando más historias que nos unan en la vida, en la justicia y en la esperanza. Y no olvides ver los próximos videos, porque cada relato guarda una enseñanza que puede iluminar tu propio camino.